Muy buenos días a todos. Daremos entonces inicio a la actividad del día de hoy para continuar con la nueva versión de Automation Studio 7.1. Mi nombre es José Montero. Am, Espero que me estén escuchando en este momento. Si veo en la sección de comentarios, pues sí hay gente que escribe que sí escucha. Ok, daremos inicio pues. Les recordamos que estamos haciendo una serie de webinarios en la versión profesional. Exclusivamente decidimos hacerlo de esta manera, pero si bien los participantes pues utilizan una versión distinta de versión profesional, pues noten que lo que vamos a estar presentando el día de hoy también está disponible en su versión. Por ejemplo, la versión educacional también tiene las mismas capacidades que voy a presentar el día de hoy, solo que decidimos pues ya hay una serie de webinarios que están dedicados a la versión educacional, pues orientarlo de esta manera a la versión profesional. La semana anterior estuvimos haciendo un primer webinario orientado, como decía, a la industria, sobre la creación de material de formación y publicación técnica. El día de hoy, pues, estaremos abordando todo lo que es los nuevos componentes y funcionalidades que están disponibles en Automation Studio 7.1. Como decía antes, vuelvo y repito, lo estaremos orientando el día de hoy a la versión profesional, pero si cualquiera de los asistentes o personas que están escuchando este webinario tienen una versión diferente, pues las nuevas funcionalidades también estarán disponibles en su versión. Entonces, sí. Nos vamos entonces a lo que es la agenda para el día de hoy. Estaremos viendo algunas de las nuevas características, por ejemplo, los catálogos de fabricante, mejoras en las reglas de nomenclatura, los nuevos componentes, tanto en hidráulica, neumática como electricidad, nuevos componentes que se agregaron en la biblioteca de bloques matemáticos, una mejora que se hizo a nivel de componente personalizado y un nuevo taller de ladder que se agregó en la nueva versión. Daremos pues al final una sección de preguntas para que puedan hacer cualquiera de sus preguntas. Sin embargo, a lo largo de la presentación, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues la pueden hacer vía chat. Mis colegas van a estar respondiéndola con la mayor atención. Antes de comenzar, pues alguna recapitulación o algunos tips para el uso del GoToWebinar. ¿Ah? Por ejemplo, ha pasado que hay gente que reporta problemas con el audio, pues es muy importante verificar las opciones de audio tanto de Windows como de la aplicación del GoToMeeting. Para hacer las preguntas hay una sección en la que pueden interactuar en el chat. Para aquellos que estén escuchando o que decidan conectarse al webinario vía un teléfono móvil o una tableta, pues deben utilizar para ello una aplicación exclusiva que está disponible para iOS, iPhone o Apple o Android en el caso de que estén usando un dispositivo de este tipo. Y pues esta mayor información se puede conseguir en el sitio de gotowebinar.com. Vamos a dar inicio entonces a lo que son las nuevas funcionalidades descritas a continuación. Una de las nuevas características interesantes de la versión 7.1 son los catálogos de fabricante en línea, acceso web. Si bien los catálogos de fabricante no son nuevos en el software y en cada versión o en cada service release hay más catálogos que se ponen a disposición de los usuarios, en la versión 7.1 hay una mejora interesante que es el acceso web a esos catálogos, que se refiere pues a un nuevo botón que aparece aquí para acceder a los catálogos en línea. Para activar esta funcionalidad, pues es necesario acceder en las propiedades de Automation Studio, ¿no? Está en la otra pantalla, y en las opciones al final del menú hay una opción avanzada que simplemente hay que activar, y una vez que se activa, pues se reinicia la aplicación. Y una vez allí, pues va a aparecer este botón para acceder a los catálogos web. Los catálogos web y los catálogos tradicional pueden ser utilizados de la misma manera. Sin embargo, el catálogo web presenta un número de ventajas interesantes. Vamos a verlo acá. Al aplicar ese botón, pues
se va a abrir automáticamente el navegador con el que ustedes estén trabajando y va a permitir el acceso a el servidor de catálogo web de Automation Studio. El acceso web pues permite tener acceso a todos los catálogos que están disponibles de manera actualizada y evita a los usuarios tener que manejar el volumen de archivos que conlleva pues mantener estos catálogos al día. Los usuarios, a medida que cada vez que se conectan al servidor de catálogo, pues tienen acceso a los últimos catálogos y a los últimos componentes dentro de este eh, catálogo. Am, Igual que como los catálogos tradicionales, pues para acceder a los catálogos web es necesario que los usuarios cuenten con el servicio de los catálogos de fabricante activo en la licencia. Simplemente lo que se da es un acceso web. Am, ¿Qué permite la versión web? Pues permite pues navegar entre los diferentes catálogos. Acá vemos pues un ejemplo de cómo hacer eso, en donde podemos pues tener acceso a todos los a catálogos de fabricante o los catálogos de Automation Studio disponibles. Si exploramos pues los catálogos de fabricante, vamos a abrir uno acá, va a permitir pues expandir los diferentes componentes, donde es posible pues vamos a darle acá un poquito de más espacio, hacer la configuración de los componentes. Si bien es un acceso web, es un poco, trabaja un poco más lentamente que el catálogo local, obviamente, pero tiene la ventaja de que acceden al servicio en todo momento. Pues, al igual que los catálogos tradicionales, pues permite hacer la configuración de los componentes, la configuración del número de partes, de acuerdo a las opciones que los fabricantes están diferentes fabricantes pues están especificando. Acá simplemente estoy trabajando con opciones al azar, simplemente para mostrar cómo el número de partes se va a ir ajustando. El catálogo en su versión web también pues contiene toda la información referente a los componentes tradicionales, ya sea acceso a los diferentes archivos, bancos de pruebas, especificaciones de fabricante, etcétera. Acá continuamos pues haciendo una pequeña configuración. Vamos a terminar esto acá rápidamente y pues la manera en cómo esto funciona es que por supuesto están las propiedades, características nominales del componente, da acceso a la imagen del componente y por supuesto cualquier información que acompaña a los catálogos, por ejemplo bancos de prueba o información de fabricante, pues es accesible mediante los archivos que se van a descargar automáticamente a la computadora. ¿Ah? La manera, pues, en cómo trabajar con el catálogo en su versión web es igual que el catálogo de manera tradicional, solo que permite, pues, insertar el componente desde el navegador directamente al trabajo, a la hoja de trabajo dentro de Automation Studio. Si bien, pues, como se vio, pues, un poco, hay que darle un par de segundos para que la operación tenga efecto, pero eh, el componente va a trabajar de la misma manera que los componentes de manera tradicional. La versión web del catálogo también cuenta con una serie de filtros para permitirles pues a los usuarios, eh, eh, digamos, prefiltrar o hacer ciertas manipulaciones en estos catálogos para ubicar los catálogos de manera más rápida. Por ejemplo, si bien acá tienen acceso a todos, si trabajan con algunos catálogos de manera regular, pues es posible utilizar, marcar algunos catálogos como favoritos, por ejemplo. Podemos trabajar con estos dos o incluso alguno como este, que digamos que para un proyecto que yo esté realizando o en las labores diarias, pues estos son los componentes con los que se trabaja regularmente, pues puedo trabajar con estas opciones para limitar la cantidad de opciones que aparecen aquí. También es posible prefiltrar por tecnologías. Por ejemplo, solamente me interesa ver los catálogos e hidráulica, pues igual las versiones están, las opciones que van a aparecer aquí están limitadas de acuerdo a los filtros.
Como decía antes, pues la versión web de los catálogos de fabricante o la versión tradicional pueden consistir o pueden ser accedidos de manera simultánea por el usuario. Quiere decir que en un proyecto puedo trabajar con catálogos en versión web o catálogos normales, como el administrador a partir del administrador de catálogo. ¿eh? Sin embargo, de manera como se ha trabajado los catálogos de manera tradicional, pues se requiere que el usuario tenga el acceso digamos, el servicio de catálogo de fabricante disponible en la licencia. Continuando entonces con lo que son las nuevas funcionalidades o las mejoras en Automation Studio 7.1, tenemos que ver ahora con lo que son las reglas o las mejoras en las reglas de nomenclatura. Aquí tengo un pequeño proyecto para ilustrar esto, si me permiten. Eh, un pequeño sistema acá, donde mostramos pues alguna cosa. Ahora, la regla de nomenclatura no es nada nuevo dentro de Automation Studio, han estado allí desde el principio. Las reglas de nomenclatura están disponibles para diferentes entornos dentro del software. Hay reglas de nomenclatura para proyectos, hay reglas de nomenclatura para las diferentes tecnologías, por ejemplo, para sistemas hidráulicos, para sistemas eléctricos, de todas las tecnologías, bloques, etcétera, todo lo que tiene que ver con la identificación de componentes o la identificación de elementos en Automation Studio están pues sujetos a reglas de nomenclatura. Ahora, una de las mejoras que se hizo en la versión 7.1 pues es todo lo que ve con la mejora del panel inferior acá en la parte, en la pestaña de configuración de las reglas de nomenclatura. Por ejemplo, voy a usar aquí para ilustrar estas mejoras para crear reglas de nomenclatura en algunos componentes, por ejemplo, en algunas tuberías acá. Ah, si creamos una nueva, vemos, por ejemplo, vamos a poner aquí un nombre. Una de las mejoras que se introdujo fue la creación, la reagrupación de todas las propiedades por diferentes categorías. Esto pues no es ni más ni menos que para facilitar la ubicación de la unidad o digamos, de la información que se requiere manipular. Por ejemplo, si nos vamos a todo lo que es campos o información referente a tuberías, a líneas o conductos, como se conoce en Automation Studio, pues son todas las informaciones que se pueden agregar aquí. Podemos, por ejemplo, utilizar estas, por ejemplo, con el diámetro interno, con el diámetro externo. Podemos trabajar, pues, vamos a borrar uno aquí. eh, Podemos agregar, por ejemplo, la longitud, podemos agregar otro tipo toda una serie de elementos allí, por ejemplo, el material, etcétera. Ah, como decía, pues una de las mejoras que se introdujo fue, digamos, la manipulación para permitir la concatenación de la información de manera más cómoda, más ergonómica al usuario. Por ejemplo, es posible pues alterar el orden en la cual queremos que esta información sea presentada. Por ejemplo, mover los campos de esta manera. Antes, pues, para trabajar con esto había que eliminar cada uno de estos campos y volver a hacer la regla, lo cual era un poco trabajoso. Por ejemplo, otra de las opciones que se agregaron acá es también lo que tiene que ver con, por ejemplo, funciona de la misma manera para la creación de literales, por ejemplo, o lo que son campos de texto. Podemos agregar acá varios y pues nos va a permitir trabajar con la concatenación de manera más ergonómica, como decía. Podemos, por ejemplo, llevar una de estas aquí. Esta la podemos simplemente eliminar. Ah, Otra de las mejoras que se introdujo fue la manipulación de valores textuales dentro digamos, de cada uno de estos campos. Por ejemplo, se agregó todo lo que es una serie de filtros y tratamientos de la información. Por ejemplo, si nos vamos al caso concreto de tubería o de líneas, podemos también trabajar con lo que son las diferentes unidades. Por ejemplo, eh, trabajar con unidades en milímetros o con unidades, por ejemplo, hacer la conversión directa a la unidad al valor requerido, por ejemplo, pulgadas o en pies, por ejemplo, que es otra medida usual para documentación a nivel industrial.
Eh, Otra de las características que se introdujo aquí fue lo que tiene que ver el tratamiento de los decimales, específicamente para el diámetro de tuberías. Por ejemplo, ahora podemos sobre todo para las unidades inglesas, pues es más cómodo a veces trabajar o reportar las magnitudes en notación fraccional. Así pues, esto nos va a permitir trabajar pues con las unidades en fracciones y aquí establecer el factor de redondeo, por ejemplo, a cuartos, 16, 32, 64, de manera que podamos pues concatenar la información más fácilmente. Otra opción que se agregó acá a nivel de las unidades para la concatenación de texto es el forzamiento de mostrar la unidad. Por ejemplo, si esta casilla se deja sin mostrar, pues el número se va a mostrar en la pantalla, más no necesariamente el valor de la unidad. Por ejemplo, no vamos a ver pulgadas o milímetros. Hay que accionar esta opción. Otra de las características que se mostró acá fue, por ejemplo, la, am, digamos, la posibilidad de eh, insertar sufijos o prefijos dentro del campo mismo. Por ejemplo, si esto es el diámetro interno de la tubería, aquí podemos poner, por ejemplo, diámetro interno o podemos, por ejemplo, colocar un símbolo como este, de manera que nos va a permitir, pues, concatenar esa información ¿m? De manera mucho más efectiva. Vamos a colocar acá un espacio. ¿Eh? Otra de las características que podemos ver acá para, por ejemplo, ver lo que es la concatenación de componentes, podemos trabajar acá, por ejemplo, vamos a agregar una información a nivel de ya de componente. Vamos a agregar acá otra tengo por acá. ¿Mm? Esta información que estamos viendo acá son informaciones referentes a el componente propiamente. Por ejemplo, aquí puse una de más. ¿Eh? Vamos a agregar otro literal y llevarnos esto para este lado. ¿Eh? Todo lo que son información a nivel de componentes, pues se refiere a las características que están dentro de las propiedades de Automation Studio, que tiene que ver ya con el a nivel de componente. Por ejemplo, en el caso típico de componentes como bombas, siempre aparece una P o una válvula es una B. Por ejemplo, eso tiene que ver con la nomenclatura ISO. Sin embargo, eso es completamente modificable y aquí pues podemos especificar esos parámetros directamente a nivel de componente que va a ser utilizado en la en la regla de nomenclatura. Ahora, para estos textos también podemos hacer cierta manipulación textual. Por ejemplo, podemos especificar si queremos hacer relleno del valor, por ejemplo, si queremos limitar acá la información que tenga un número de caracteres específico, por ejemplo, que tenga 5, no quiero que tenga 5, sino que tenga 3, por ejemplo, podemos limitar eso, o sobre todo a nivel textual, si queremos limitar el número de caracteres, por ejemplo, una descripción o algo que tenga muy largo, pues podemos uniformizar para limitar la información. Vamos entonces a mostrar el efecto de estas reglas directamente sobre el sistema. Permítame aquí, voy a desplazar esto rápidamente. Una vez entonces que tenemos configurada la regla de nomenclatura, pues podemos aplicarla a los diferentes componentes. Pues podemos entonces acceder a la regla que está siendo utilizada por las tuberías. Acá, por ejemplo, en las reglas de fluido podemos trabajar por ejemplo, especificar para los conductos, podemos trabajar con la regla acabamos de crear. Y si relanzamos pues la numerotación de estos componentes, pues podemos ver cómo la regla de nomenclatura va a aparecer. Sencillamente vamos a hacer un pequeño zoom por aquí para que podamos apreciar, pues acá está la regla de nomenclatura que acabamos de definir. Pues estamos viendo el diámetro, el redondeo a la unidad y toda la información de acuerdo a esta regla de nomenclatura. Ahora, si necesitamos, por ejemplo, que aparezca alguna información, podemos forzar que el valor acá sea requerido o no, y ver el efecto que esto va a tener sobre el sistema.
Simplemente voy a relanzar la regla de nomenclatura. También es posible, por ejemplo, imaginemos que esto no, digamos, no, tenemos una información acá que no está disponible o no aparece dentro del sistema, dentro de contemplada como esta, por ejemplo, que aparezca un guión así al final. Queremos evitar esto, pues podemos especificar para los campos literales o de texto como este, pues podemos especificar que aparezca o no cuando hay alguna otra información disponible para mostrar. Por ejemplo, si aplicamos esta información, pues podemos relanzar la aplicación de la regla de nomenclatura y vemos que ahora pues esto no aparece, ya que no hay nada que siga pues la información del componente. Esta pues es una de las, digamos, una muestra un poco elaborada de lo que es la mejora de las reglas de nomenclatura. Continuando entonces con la agenda que tenemos planificada, vamos a ver ahora a continuación los nuevos modelos y nuevos componentes que están disponibles en las diferentes tecnologías. Si vamos a Automation Studio, pues una de las mejoras que se introdujo a nivel de, digamos, afecta más que todo hidráulica y neumática, pero son mejoras que tienen que ver con los resortes a resistencia variable. Si vemos esto en simulación, hasta las versiones anteriores, pues la fuerza que un resorte podía aplicar sobre una válvula era constante. Es decir, no se podía modificar en simulación. La fuerza que el resorte ejerce, pues está en función de sus propiedades, fuerza instalada, rigidez de resorte, etcétera, pero la fuerza era constante. Ahora en la versión 7.1, pues es posible variar dinámicamente esta fuerza en simulación de tal manera pues que es posible ajustar las propiedades del resorte de manera dinámica en simulación. Para hacer esto, pues, si lo vemos en modo edición, hemos definido, pues, a disposición de los usuarios nuevas propiedades para el resorte. Por defecto esto está desactivado, pero es posible ajustar, por ejemplo, la configuración de la compresión variable del resorte. Es una variable que hay que ajustar a verdadero, por defecto no lo está, es falso, no tiene efecto, pero se puede activar y hemos pues definido o puesto a disposición dos nuevas variables para controlar pues digamos la longitud instalada del resorte. Por ejemplo, longitud mínima y longitud máxima, de tal manera que en simulación, cuando estamos viendo acá la propiedad del resorte, lo que estamos viendo es una variación en porcentaje de 0 a 100% o lo que está traduciendo el motor de simulación, pues es la variación, digamos, 0% pues corresponde a la longitud mínima, 100% aplica la longitud máxima que ha sido definida y por supuesto tiene que ver con la longitud instalada. Si está a 100%, pues digamos, la fuerza que el resorte ejerce es muy poca. Vemos entonces cómo se va ajustando la posición de la válvula. ¿eh? Cuando está a una longitud instalada, digamos, cerca de su longitud mínima, pues hay una fuerza mayor que el resorte puede ejercer, pues la válvula se ajusta automáticamente. Ahora, esto también es posible ajustarlo, digamos, independientemente o de manera independiente para cada resorte que esté sobre la válvula. Aquí teníamos uno, pero por ejemplo esta válvula tiene dos resortes, que es posible pues variar dinámicamente o independientemente la fuerza que ejerce cada resorte y pues nos va a permitir pues configurar o jugar con la configuración de los elementos en la válvula. Ah, Otro de los nuevos mejoras o nuevos componentes que están disponibles en la 7.1, pues son mejoras que se han realizado sobre el intercambiador de calor. El intercambiador de calor no es un componente nuevo que está disponible en Automation Studio como tal, está disponible desde hace varias versiones. Sin embargo, hay ciertas mejoras que han sido pues introducidas en esta versión. Am, Antes de entrar al detalle, vamos a ver, evaluar un poco comentar un poco sobre cómo funciona este componente. Pues el intercambiador de calor, su función es disipar energía en el circuito mediante curvas como esta, ¿no? Tenemos curvas de disipación en donde digamos, la energía removida del sistema o la potencia de disipación
está en función del flujo y por supuesto de una diferencia de temperatura. El flujo se refiere al flujo que pasa a través del interior del componente, es decir, entre los puertos de entrada y salida del componente. Y cuando hablamos diferencia de temperatura, pues estamos dando estas curvas mediante estos gráficos, pero esta diferencia pues se refiere a la diferencia de temperatura entre el medio ambiente que está definido en la instalación o circuito y el interior por donde pasa el flujo a través del componente. La mejora, hasta las versiones anteriores, pues esta diferencia estaba referida, digamos, fija a través de la diferencia con respecto al puerto de salida del componente. Ahora, una de las mejoras que se introdujo en este componente fue pues poner a disposición de los usuarios especificar exactamente hacia dónde tomar esta referencia de diferencia de temperatura. Por ejemplo, podemos tomar a la temperatura a la mitad entre la entrada y la salida, a la salida del componente o la temperatura de entrada del componente. De tal manera pues que podemos evaluar este efecto en simulación. Si evaluamos esto en simulación, pues podemos apreciar el comportamiento de este componente. Ahora bien, ¿qué tenemos en esta simulación? Tenemos un componente que no es nuevo en esta versión, ya se había introducido en versiones anteriores, que es el enfriador o calentador instantáneo. Pues vamos a ajustar esto de manera de tener una diferencia ambiental entre la entrada del componente y el ambiente de 20 grados. Por ejemplo, si le ponemos acá a 40 grados centígrados, vamos a tener pues una temperatura de entrada de 40 grados centígrados y una temperatura ambiente de 20, pues tenemos una diferencia de 20 grados, estamos exactamente sobre la curva. Ah, Esto pues indica que si cambiamos pues digamos el flujo cambia a través del componente, pues la disipación de calor se va a ver ajustada en consecuencia. De tal manera, pues, que podemos controlar de manera un poco más rigurosa este intercambio de calor. Por ejemplo, si ahora lo tomamos a una temperatura de salida, por ejemplo, para las mismas condiciones, pues tenemos la temperatura de entrada, vamos a ver que vamos a disipar un poco menos de calor, pues porque estamos refiriendo a la temperatura acá. El efecto pues, de disipación es referente a esta temperatura. Ahora, si vemos ahí, estamos haciendo una serie de cálculos intermedios para hacer este análisis. Por ejemplo, estamos viendo el enfriamiento por pérdida de carga. ¿eh? Normalmente, pues eso se refiere a que por la misma fricción interna del componente, debería haber un incremento de temperatura del flujo que pasa a través, pero pues hemos decidido en base a requerimientos de fabricantes y análisis pues, de diferentes especificaciones de fabricantes, pues que ese es un efecto neto, de tal manera pues que aún si, digamos, varía. Acá, digamos, tenemos un componente en donde hay, digamos, mayor caída de presión, digamos, los pasajes internos del componente son más restrictivos, pues el efecto neto es combinado y eso pues no va a tener ningún efecto sobre digamos, el calor disipado es netamente sobre las curvas. Ahora, es posible pues agregar un efecto extra de disipación de calor mediante variables. Acá, pues, si tomamos en cuenta en la asociación de variables, pues podemos especificar pues, una potencia de disipación adicional mediante una variable, por ejemplo, la variable que tenemos en este pedal acá, podemos decir que vamos a utilizarla para, digamos, hacer un efecto extra. De tal manera, pues, que el efecto que vamos a ver es un efecto combinado. Si le suministramos pues un poco más un poco de enfriamiento extra a través de la variable, pues vamos a poder incrementar digamos, el efecto total de enfriamiento o de disipación de energía de este componente. Ahora, un pequeño paréntesis acá, si vemos pues hay
digamos, cálculos adicionales que estamos haciendo para este análisis. Por ejemplo, habíamos hablado de la pérdida de calor o el efecto, pues, de pérdida de presión sobre la energía, pero estamos haciendo conversiones adicionales, por ejemplo, flujo de masa, todo esto que depende de las propiedades del fluido que circula sobre el sistema, pues tenemos disponibles nuevos componentes en la biblioteca. Vamos a expandirle un poco el tamaño a esto. Pero en la biblioteca hay nuevos instrumentos de medición. Vamos a ver acá en hidráulica. ¿eh? Hay disponibles nuevos, digamos, elementos, instrumentos de medición para poder medir u obtener esta información sobre el fluido que pasa en el circuito. Por ejemplo, podemos medir la viscosidad o la densidad en cualquier punto gracias a estos instrumentos. Otros componentes que están disponibles completamente nuevos en esta versión son los compensadores de presión restrictivos. Estos componentes son válvulas de flujo, están ubicadas en la biblioteca dentro de la categoría de válvulas de flujo. Están disponibles y ¿eh? Están acá en la biblioteca de compensadores de flujo. Ahora, hay tres variantes de este componente, dependiendo de la función que ellos tengan en el circuito y, obviamente, por supuesto, la función hidráulica de estos componentes. Pues el primero es, digamos, el compensador aguas abajo, ¿eh? En donde pues el componente va a intentar mantener, digamos, una presión diferencial sobre un orificio y pues el exceso de flujo va a ser, digamos, direccionado a una función auxiliar o donde se requiere. Si vemos esto en simulación, pues podemos especificar, digamos, por ejemplo, un ajuste de presión de este componente y pues el componente va a mantener ese diferencial de presión sobre el orificio sin importar la presión variable sobre el sistema. Por ejemplo, si incrementamos la carga, acá el pedal se me fue de la pantalla, pero si incrementamos la carga sobre el sistema, pues vamos a ver que la presión diferencial sobre el orificio se mantiene. Sin embargo, pues vamos a ver cómo el flujo varía. Por supuesto, si cambiamos digamos, las condiciones del orificio de control, vamos a poner, por ejemplo, un orificio un poco más pequeño, vamos a ver que vamos a mantener la presión diferencial. Por supuesto, el flujo prioritario a la función principal, pues va a ser ajustado en consecuencia y el exceso va a ser distribuido a la función auxiliar. ¿eh? Eh, la segunda variante de este componente, pues, son los compensadores aguas arriba. ¿ah? Tiene dos variantes, uno con, digamos, detección de carga estática y detección de carga dinámica. Aquí vemos la versión con detección de carga estática. Son compensadores agua arriba, entonces el componente va a mantener la presión diferencial sobre un orificio de control mediante una señal de detección de carga que está conectada a este componente. De tal manera pues que si vemos va a mantener la presión diferencial que estemos exigiendo del componente. Por ejemplo, vamos a cambiarla acá un poquito más elevada. ¿eh? Y este componente va a garantizar, pues digamos, un flujo constante hacia la función principal, sin importar, por supuesto, la variación de presión en el sistema. Por supuesto, el exceso de presión va a estar pues dirigido a la función auxiliar. Aún si vemos, por ejemplo, que tenemos una presión suficientemente elevada en la función auxiliar, pues vamos a estar garantizando la función prioritaria, pues siempre está alimentada. Um, este componente también tiene una versión, digamos, a carga dinámica, que funciona de manera muy similar, pues va a mantener, digamos, la presión diferencial se va a mantener constante, pero normalmente en estos componentes hay dos orificios de control que están conectados, eh, pero pues los diferentes fabricantes o representaciones, digamos, el tamaño de esos orificios es desconocido. ¿ah? Más bien lo que se reporta es una serie una relación de presión o un incremento de presión
en el componente debido pues al accionar de estos orificios. De tal manera pues que podemos especificar en simulación esta variación. Podemos pues ajustar, por ejemplo, la relación de presión de este componente y vamos a obtener pues un incremento de la presión diferencial o de la presión de control de acuerdo a esta relación. A este le llamamos, digamos, con detección dinámica. Básicamente es la misma función, pero este componente pues tiende a reaccionar un poco más rápido debido a la manera en la que está conectada al circuito. Si entramos vamos a ver acá, si entramos a lo que son los componentes neumáticos, pues hemos agregado un nuevo lubricador a 3 puertos. Estos están acá en la biblioteca de neumática, por supuesto, digamos, en la rama específicamente de acondicionamiento de fluido. Está el lubricador. Hasta las versiones anteriores, pues teníamos el lubricador a un puerto. Ahora tenemos el lubricador a 3 puertos que puede, pues, aceptar, digamos, una alimentación en hidráulica, una alimentación de fluido en hidráulica. Ah, si vemos pues cómo funciona esto en simulación, pues esto lo que nos va es a permitir una conexión hidráulica para que durante la simulación pues podamos tener el efecto de este sistema, particularmente sobre el dimensionamiento de estos sistemas para el sistema combinado. Anteriormente, pues el lubricador que teníamos en la biblioteca, pues incluso había uno con 3 puertos, pero no tenía una conexión eh, hidráulica como tal, era simplemente símbolo. Aquí pues lo estamos permitiendo. No quiere decir esto que en esta aplicación pues que haya una mezcla de la corriente, ni mucho menos. Automation To Do todavía no permite este tipo de simulación, pero nos va a permitir pues determinar el requerimiento de fluido para cumplir con algún dimensionamiento. Esto es caso típico en aplicaciones industriales o incluso ciertos sistemas de frenado, pues donde hay cierta exigencia sobre el flujo que debe ser alimentado al lubricador. En el componente, esto pues nos va a permitir, vamos a poder definir cuánto es ese flujo hidráulico. Pues lo nombramos acá como flujo atomizado. Normalmente pues tiende a ser muy pequeñito en comparación con el flujo de aire que está pasando a través del sistema. Bueno, dos nuevos componentes que están disponibles en tecnología hidroneumática son lo que tiene que ver con los colectores de líquido. El primero es, vamos a hacer acá un pequeño zoom para poderlo apreciar mejor. El primero, como decía, es un colector de líquido ah, que trabaja como una especie acción de bombeo. ¿Ah? Una especie de bomba peristáltica. Este componente está disponible en la biblioteca de neumática en la sección de los depósitos, está disponible acá. Este componente pues cuenta con una serie de parámetros, principalmente digamos lo que tiene que ver con la presión máxima y la presión mínima de trabajo. ¿Cómo funciona el componente en simulación? Pues tenemos digamos la cámara inferior, que es la que está en contacto con el líquido, o el aceite o el fluido, está llena de aceite o está llena de fluido y al atravesar el componente presión, al observar una presión neumática dentro del rango de trabajo, pues sencillamente va a absorber por un lado y va a descargar por el otro. Si lo vemos acá, por ejemplo, tenemos esta válvula que nos va a permitir accionar pues esta presión. Acá lo vemos presión superior a la presión de trabajo, pues descarga. Si disminuimos, pues va a absorber por una de las cámaras y va a descargar por la otra. De tal manera pues que esto puede ser combinado con alguna tecnología en combinación con alguna tecnología industrial. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña aplicación para ilustrar esto. Es sencillamente un actuador conectado a este componente y pues al actuador moverse en un sentido o en otro, pues vamos a ver automáticamente cómo es la colección de líquido. El segundo componente tiene que ver con colector de líquido tipo eyector, también puede ser tomado en cuenta como una bomba tipo eyector. Este componente está disponible en la
en la tecnología, en la biblioteca en hidráulica, en los depósitos. Está disponible acá este componente, colector de líquido. La manera como funciona es el principio de Venturi. Vamos a establecer de acuerdo a las curvas de funcionamiento, pues de acuerdo al flujo que está pasando entre los puntos A y C o los puertos A y C del componente, se establece pues cuál va a ser la caída de presión. De acuerdo a esa caída de presión, pues vamos a definir cuál es, digamos, la presión de succión que va a estar disponible en el puerto de colección. Y por supuesto, en base a esa presión, pues vamos a definir cuánto es el flujo que es posible admitir por ese puerto. En simulación, si lo apreciamos, pues al conectar pasajes de flujo al componente, pues vamos a apreciar el flujo dado de acuerdo a las curvas. Por supuesto, recuerden que Automation Studio trabaja en unidades de presión manométrica, por eso que las gráficas estaban acá en negativo. Y por supuesto, dado que aquí tenemos presión muy pequeña, presión cerca o incluso presión de vacío, pues hay que tener en cuenta que hay que controlar la presión de acuerdo a lo que estemos, donde estemos conectando acá para justamente poder apreciar este efecto en simulación. Si vamos entonces a otra tecnología, vamos a ver a continuación novedades que se agregaron en la biblioteca de bloques matemáticos. Recuerdo que los bloques matemáticos son una biblioteca dedicada que está dentro de Automation Studio. Requieren digamos, un tipo de documento específico para ser utilizado. No es nuevo en esta versión, por supuesto, ya esto se había agregado desde hace tiempo ya. Sin embargo, en esta versión, pues, se han agregado dos tipos de bloques. Pusimos a disposición de los usuarios bloques para manipulación de matrices. Por ejemplo, podemos hacer cálculos matriciales. Incluso es posible hacer concatenado o armado de matrices o vectores y hacer cierta manipulación sobre ello. Por ejemplo, calcular la transpuesta de una matriz, calcular el determinante, etcétera, etcétera. Por supuesto, también otros bloques que son necesarios para estos cálculos matriciales, como bloques multiplexor y demultiplexor. Eh, Esto es interesante, pues, porque permite aumentar las capacidades del taller de bloques matemáticos, pues, para manejar sistemas de ecuaciones o ecuaciones matriciales, que, pues, son bien interesantes. Acá vemos un ejemplo de este tipo, pues, es sencillamente un análisis de elementos finitos sobre una armadura plana utilizando el método de Galerkin, ajustado, pues, calculado, pues, mediante ecuaciones matriciales. Acá, pues, podemos observar sencillamente una armadura donde están unos nodos están definidos, pues la armadura tiene como entrada, pues, las coordenadas de los diferentes nodos que están acá, que están siendo definidos por un mecanismo. Eh, por supuesto, los bloques van a permitir, pues, hacer todas las operaciones matriciales para combinar estos elementos en forma matricial o vectorial. Es posible, pues, hacer, pues, todo digamos, la creación de las diferentes ecuaciones en forma matricial. Por ejemplo, calcular la rigidez de cada uno de esos elementos, donde podemos, pues, ver, digamos, pues, la concatenación de matrices o la multiplicación de matrices para, pues, hacer el cálculo de manera matricial siguiendo las ecuaciones de este fenómeno. Si apreciamos esto en simulación, pues lo que vamos es a observar el efecto de las cargas sobre la estructura, sobre la armadura, digamos, evaluada en tiempo real por la ecuación matricial para el cálculo de los esfuerzos. Aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, cargas sobre dinámicas sobre estos nodos. Si vamos y con este joystick, pues estamos emulando una carga, digamos, aplicada horizontalmente sobre este nodo, pues vemos entonces cómo matricialmente todos estos parámetros son tomados en cuenta. Y aquí tenemos pues el cálculo de los esfuerzos de manera dinámica con una pequeña representación, una animación, pues para observar el efecto de los diferentes esfuerzos
resultantes de este sistema. Um, la ecuación matricial pues también nos permite hacer el cálculo de las reacciones que están pues dibujadas acá con fines ilustrativos. De tal manera que esto sigue pues digamos uh, el cálculo completamente. Podemos verlo, el cambio de los esfuerzos sobre los elementos a compresión o atracción, dependiendo pues de la orientación de las cargas. Continuando entonces con el programa, pues vamos a ver ahora los nuevos modelos o las mejoras sobre los componentes eléctricos de Automation Studio en la versión 7.1. Si comenzamos con esta información, pues permítame, acá tengo un pequeño ejemplo. Ah, Diferentes modelos eléctricos han sido actualizados. Los primeros son, digamos, los motores eléctricos que están disponibles en la biblioteca mecánica. Si lo vemos acá en la biblioteca, tenemos pues las unidades de potencia. Hay una mejora que se hizo sobre el motor eléctrico y un nuevo componente que se agregó, que es el motor eléctrico con dos ejes. Ahora bien, la mejora que se introdujo sobre esos componentes, disculpen que está en la otra pantalla, em, tradicionalmente estos componentes eran, digamos, de simulación sencilla, digamos un modelo netamente de velocidad. Sin embargo, en esta nueva versión, pues se ha agregado un nuevo modelo para la simulación de estos componentes mediante curvas. Si lo vemos tanto, por ejemplo, el motor con un eje o dos ejes, es posible pues simular ahora digamos, la relación de torque-velocidad para el motor de manera similar a como se hacía pues con los motores térmicos. Todavía no es tan, digamos, desde el punto de vista comportamiento, tan robusto como el comportamiento completo, la descripción completa eléctrica que es posible con la simulación electrotécnica, pero esto es una mejora bastante interesante. Lo que significa estas gráficas es que, primero que nada, la máquina es reversible, pues podemos variar digamos, la dirección de la rotación y esta curva amarilla pues representa la zona útil. Si durante la simulación nos salimos de esta zona, pues el motor entra en lo que llaman el stall y las revoluciones se caen a cero. Si vemos esto en simulación, pues podemos iniciar, pues, y aquí vamos a agregar conectar estos componentes a la carga. Por ejemplo, si, como podemos observar, el primer componente, pues, es posible variar tanto la velocidad de giro para acercarnos a este perfil de revolución o la carga sobre el componente. De tal manera, pues, que estamos dentro de la zona operativa, podemos trabajar sin ningún problema. Ahora, vamos a verlo hacer para que se pueda apreciar. En el caso de la segunda simulación, pues el motor, al activar este motor, vemos que no tiene carga, la carga no está conectada a ninguno de los ejes, pues el motor gira con una RPM libre. Pues al conectar, pues una de la primera carga el componente, vemos que hay un torque que es transmitido del sistema al motor, sobre el motor, pues estamos cerca de la zona límite de operación. Al conectar el otro eje, pues automáticamente nos salimos de esta zona, pues el motor entra en stall, las revoluciones se caen. Ahora, si bajamos un poco la velocidad de comando, pues es posible reiniciar el funcionamiento del motor pues sencillamente mediante esta simulación, ¿m? Donde podemos pues trabajar con las RPM del el motor. Um, Otro de las mejoras que se introdujeron con este desarrollo es que la inercia del sistema que está conectado al motor ahora es transmitida al componente, lo cual afecta, por supuesto, el comportamiento del componente en simulación. Si vemos acá un plotter en donde vamos a graficar pues el comportamiento de estos dos motores, vemos que son motores idénticos, mismas características. La única diferencia entre ambos motores pues es que están conectados a un sistema que en este caso tiene, digamos, poca inercia. En este caso pues la inercia es bastante mayor.
Aquí, pues nada más para efectos de ilustración, pues pusimos algo alrededor de 5 veces la inercia. Si apreciamos esto en simulación, vamos a ver, por ejemplo, hemos sincronizado el accionar de estos dos motores con la misma, este elemento de tal manera que al iniciar la simulación, pues vemos entonces el efecto de la inercia sobre el sistema. A la izquierda vemos digamos, el comportamiento del sistema. Vemos el comportamiento del motor en amarillo del lado izquierdo, cómo pues el sistema es baja inercia, alcanza la RPM nominal o RPM de trabajo en manera rápida, pues el sistema que tiene alta inercia se tarda mucho más en alcanzar el mismo nivel de operación. Eh, Otro de los nuevos componentes que están disponibles en el sistema, digamos, en la tecnología electrotécnica, son los nuevos modelos de motores que se han puesto a disposición de los usuarios. Permítame cerrar esto acá. Si vamos a la biblioteca de Electrotecnia, pues vamos a apreciar que ahora hay un nuevo componente de motores. Si nos vamos acá a potencia y luego a motores, pues vamos a ver motor trifásico. Pues están los motores de tipo jaula de ardilla a 6 conectores. Pues la idea de esta conexión, de estos motores, pues es permitir el arranque, digamos, la secuencia de arranque delta estrella triángulo para pues reducir la corriente de energizado durante el arranque del sistema. Si observamos la simulación de este sistema, acá tengo un pequeño gráfico que nos va a permitir apreciar esto, pues eh, si iniciamos la simulación, pues esto nos va a permitir pues iniciar el arranque del componente, pues aquí vamos a apreciar dos curvas características del sistema. Una pues, permitan detener, eh, en azul, pues vemos el arranque, digamos, del componente en modo triángulo y en el siguiente, pues, cuando está en este modo de arranque en verde, pues, estrella triángulo. Am, Esto, pues, quiere decir que con la curva azul tenemos más corriente, más energía disponible en el devanado del sistema del motor, pues, digamos, tenemos más potencia en el arranque, pero por supuesto, esto significa que tenemos mayor consumo de corriente. ¿Eh? Mientras que en el caso anterior, pues en el otro caso, la corriente de arranque se reduce significativamente en un arranque un poco más lento, más progresivo, pero este nos permite alcanzar la misma velocidad de operación. Si observamos pues la configuración de estos motores, pues el modelo detrás de esto se llama modelo de emulación de fase y aquí están pues todos los parámetros eléctricos que es necesario configurar para, digamos, simular el componente adecuadamente. Si aquí observamos pues la diferencia, vamos a ponerle un poco más de inercia a estos motores y apreciar el efecto sobre el sistema. Podemos pues arrancar el sistema pues, y aquí vemos cómo esto tiene un efecto sobre la simulación de estos equipos. Esto es la respuesta típica de estos componentes. Otro, digamos, caso interesante que se agregó fue la de nuevos componentes disponibles son los frenos para los motores eléctricos. Están disponibles también acá en la biblioteca. ¿Ah? También están disponibles en digamos, en las unidades de potencia, en lo que es los elementos de transmisión, pues aquí están todos los diferentes frenos que están disponibles. Ahora, estos frenos también tienen pues una propiedades que es necesario ajustar en el sistema eléctrico. Si vamos acá, la más interesante o la más importante puede ser el voltaje y el torque adicional que esto debe ejercer sobre el sistema. Y estos pues se van a activar mediante una variable para poderlo comunicar
hacer pues el lazo entre varios circuitos o varias tecnologías. Acá permitan, voy a sencillamente ilustrar pues este comportamiento. Este freno está conectado a la protección en este caso. Vamos entonces a iniciar la simulación. Si podemos observar, pues acá en las curvas podemos, digamos, hacer el arranque del sistema y vamos a apreciar cómo digamos, el motor está conectado acá a la bomba del sistema eléctrico y cómo pues el arranque del sistema, pues vemos acá la RPM, el consumo, etcétera. Si le agregamos una carga al sistema, vemos cómo esto se va a, digamos, a transferir a todas las tecnologías. Ahora bien, si detenemos, cortamos la alimentación eléctrica al sistema, vemos pues cómo la inercia de este sistema hace que esto tenga un arranque, digamos, bastante lento. Digamos, una parada lenta, debido a que no estamos ejerciendo ningún tipo de freno sobre el sistema eléctrico. Si volvemos a energizar el motor, pues vemos ahora cómo el arranque, pues, bajo carga, el comportamiento es un poco diferente. Sin embargo, pues podemos activar acá el freno del sistema y vemos pues cómo esto es suficiente para detener el sistema adecuadamente mediante estos componentes. Siguiendo entonces con la mejora de los componentes eléctricos, vamos a ver ahora algunas otras novedades que están en la versión 7.1 con respecto a la tecnología eléctrica. Y tiene que ver con las mejoras que se hicieron sobre ciertos componentes en la tecnología electrotécnica para incluir el efecto de la temperatura en el funcionamiento de los componentes. Por ejemplo, componentes como resistores, diodos o todos los que aparecen aquí, ¿eh? Ahora tienen pues modelos en los cuales los parámetros de funcionamiento están influenciados con respecto a la temperatura. Quiere decir entonces que si estos componentes pues ahora están sometidos, digamos, a generación de temperatura o influencia de la modificación de la temperatura ambiente debido a generadores de consigna, como por ejemplo generadores ambientales de temperatura. Al estos estar incluidos en el circuito o en la subdivisión eléctrica, pues esto va a estar afectado durante la simulación. Para ver esto, vamos a verlo acá. Aquí tenemos pues un circuito bien sencillo, simplemente una batería con, digamos, un pequeño resistor. Y pues vamos a hacer un pequeño zoom acá para que lo podamos ver. Al evaluar esto, pues vemos que para este valor de resistencia, pues tenemos este valor de corriente que atraviesa el componente. Ahora bien, al cambiar la condición de la temperatura ambiente, pues digamos, el modelo detrás del componente va a hacer que el parámetro se ajuste automáticamente para tener en cuenta esta variación en el comportamiento interno del componente, de manera pues que vemos el efecto global de la temperatura. Si volvemos un momento a la agenda, pues vimos los diferentes mejoras y nuevos modelos referentes a las diferentes tecnologías. Vamos a ver ahora una mejora que se introdujo en el componente personalizado. El componente personalizado no es, digamos, un elemento nuevo en Automation Studio. Es un elemento que ha estado, pues, disponible desde hace ya varias versiones. Sin embargo, en la versión 7.1 ha habido diferentes mejoras sobre este componente. ¿Qué significa esto? Pues el componente personalizado es digamos, una funcionalidad en Automation Studio pues, que permite crear a los usuarios su propio componente, ya sea tanto la parte simbólica, el símbolo, la apariencia del componente, como por ejemplo también lo que tiene que ver la simulación del componente. El componente personalizado pues permite crear modelos avanzados de simulación al combinar diferentes tecnologías, combinar lógica, por ejemplo, y crear componentes cuyas características pues sobrepasan los que tenemos en la biblioteca genérica.
Les recuerdo que el componente personalizado es un componente, es una funcionalidad de Automation Studio que requiere eh, su módulo en la licencia. Ahora, en el pasado, el componente personalizado, si bien se podía generar a partir de un asistente para este fin, pues el componente personalizado quedaba como una caja negra, pues no era posible editarlo. Ahora en la 7.1 es posible hacer la edición del componente, lo cual va a permitir incrementar las maneras de distribuir esos componentes a otros usuarios. Aquí tengo un pequeño sistema en donde podemos ver pues, componentes de la biblioteca y aquí tenemos un componente personalizado, este motor que está acá. Vemos que este símbolo no se corresponde a ningún componente de la biblioteca. Si lo vemos en simulación, pues vamos a poder ver cómo, por ejemplo, el motor funciona, pues alimentando estos dos sistemas, pues el ventilador acá, la bomba. En edición, ahora al seleccionar un componente personalizado, pues eh, va a aparecer esta pestaña dedicada donde vamos a poder, por ejemplo, editar, hacer la edición del componente en sus diferentes capas. Por ejemplo, podemos hacer la edición del símbolo del componente si es necesario modificarla o cambiarla, hacer una animación dedicada a este componente. En este caso no hay una animación. ¿Eh? También nos permite, por ejemplo, acceder al comportamiento del componente. Aquí lo que vemos pues es el motor eléctrico, que es una simulación, digamos, un poco sencilla de un motor con su alimentación eléctrica interna. Pero pues esto puede ser algo bien complicado. ¿eh? Y así, pues, al poder apreciar, pues, en simulación, todos estos eventos que pasan al exterior del componente van a ser transmitidos internamente, pues, y podemos obtener el funcionamiento. Eh, Continuando entonces con las nuevas capacidades, pues vamos a ver ahora la biblioteca, nuevo módulo que se agregó para Mitsubishi Ladder MSEC Series. Esto tiene que ver con la tecnología PLC. Por supuesto, para utilizar el nuevo ladder, recuerden que Automation Studio, con las diferentes versiones, pues se han agregado nuevos elementos de ladder para hacer todo lo que es la programación de PLC. Y pues los nuevos modelos de PLC requieren un documento, digamos, dedicado para este fin en el proyecto. Acá tengo pues un pequeño ejemplo de un sistema que se puede automatizar rápidamente con el nuevo Ladder Mitsubishi. Sencillamente un sistema multitecnológico con un pequeño sistema eléctrico que refiere pues a opciones refleja el estatus de operación aquí con una luz, un pequeño sistema neumático en donde estamos controlando, pues, o deseamos controlar tanto el sistema eléctrico como el sistema neumático, por ejemplo, la señal para este regulador, de acuerdo a esta tabla. Pues podemos entonces agregar un diagrama de escalera. Esto nos va a dar pues las opciones para el nuevo módulo. Recuerden que ahora pues tenemos con el nuevo que se agregó Mitsubishi, ahora hay pues cuatro opciones de nueva tecnología ladder. Aquí está el nuevo entonces documento donde vamos a poder crear la programación del el ladder. Permítame ajustar esto acá rápidamente para poder visualizar con mayor detalle lo que vamos a trabajar con respecto al ladder. Pues bien, para utilizar la nueva biblioteca del ladder Mitsubishi, pues hay a disposición una biblioteca que es específica para este módulo, para esta nueva tipo de documento, es la biblioteca de Mitsubishi Ladder MSEC. O sea, bueno, acá la biblioteca está los diferentes elementos de acuerdo a la representación de esta tecnología, pues las barras, las diferentes operaciones para hacer la programación del ladder. Pues podemos pues insertar una barra para hacer la programación. Permítame acá hacer un pequeño zoom. Pues vamos a hacer entonces una programación bien sencillita. Vamos a tomar pues un contacto para iniciar la programación, un contacto abierto. Noten cómo toda digamos, la simbolización
de los elementos de programación son de acuerdo a esta norma. Si bien, pues, al insertar estos componentes, se presenta el configurador de cada uno de estos elementos, donde podemos apreciar la ayuda, por ejemplo, las diferentes nomenclaturas para las entradas y salidas de este ladder en los diferentes registros. Por ejemplo, X son para entrada, Y para salida, etcétera. Si quisiésemos, pues, comunicar, digamos, el estatus disyuntor eléctrico, pues podemos comunicarlo al registro 0 en el PLC. Podemos tomarlo de esta manera. Y pues podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, con una salida, un pequeño relé acá para comunicarlo a la lámpara. Podemos tomarlo de esta forma. Sencillamente, pues la salida ahora está identificada aquí como lo vemos con la letra Y o Y. Le podemos colocar, por ejemplo, Y0. Vamos pues a trabajar con un pequeño contador para poder emular la programación de esta tabla. Si bien, si vemos acá en la tabla, pues esto puede ser representar, por ejemplo, corriente o una señal de control que está por escalones. Podemos utilizar un contador para tomar esto. Conectamos de esta manera. Y aquí pues igual las diferentes ayudas de los registros nos va a permitir identificar correctamente todas las variables. Podemos tomar, por ejemplo, el contador en la dirección 0, en el registro 0, y podemos limitarlo a 10 como máxima señal. Y bueno, pues podemos terminar la programación de el ladder, pues haciendo la conexión de los elementos lógicos. Ahora, por supuesto, como es el caso con las nuevas tecnologías de ladder, pues hay una pestaña dedicada donde podemos hacer la configuración o el redireccionamiento de las variables de los registros de la programación del PLC a las diferentes variables de simulación. Pues podemos trabajar acá con las diferentes herramientas de documentación, los diferentes registros que están disponibles y por supuesto podemos evaluar acá las diferentes, hacer la conexión, digamos, de la lógica de las variables del ladder, permítame acá para que podamos visualizar, a los diferentes elementos de la simulación. Podemos ver, por ejemplo, si agregamos nuevas variables, podemos tomar acá están todas las variables disponibles en el entorno, en el proyecto de simulación en este momento. Es simplemente, pues podemos insertar las variables necesarias. Acá ya las tengo correctamente identificadas, por ejemplo, el documento eléctrico, el disyuntor es el componente ET1, la lámpara es HMI1, etcétera. Pues sencillamente podemos buscar esas variables. Por ejemplo, acá tenemos en la entrada de señal, que sería para el regulador en el sistema neumático. Tenemos, por ejemplo, en el componente, acá está en el disyuntor, podemos tomar el estatus del dispositivo como la entrada del sistema. Y acá pues tenemos la variable que corresponde digamos, a la lámpara. Ya tengo las tres variables que vamos a estar trabajando con este sistema, pues sencillamente las agregamos a el configurador del PLC. Y ahora pues sencillamente es cuestión de agregar o hacer el vínculo de las variables de la lógica a las variables de simulación del sistema. Si lo vemos, pues entonces la variable eléctrica sería la que está conectada al elemento acá X0, a la registro X0, pues podemos sencillamente hacer esta conexión. La variable de entrada para la lámpara pues sería el registro Y0, por ejemplo. Y acá pues tendríamos sencillamente la variable de salida para el sistema, digamos la variable del contador, C0. Acá pues podemos ya entonces ver cómo está, digamos, finalizada la conexión. Acá tenemos diferentes herramientas para hacer el monitoreo. Por ejemplo, podemos visualizar las variables de entrada, las variables de salida, con los diferentes formatos, hexadecimal, etcétera. Y esto pues nos va a permitir visualizar de manera, digamos, más rápidamente cómo está trabajando la lógica PLC. Aquí pues podemos apreciar que al accionar el interruptor, pues vamos a ver cómo entonces se van comunicando las diferentes variables a la lógica. Vemos pues cómo el registro correspondiente a X0 se activa, el registro correspondiente a Y0 se activa. Si vemos acá la variable C
siendo registrada, pues el registro C0 tiene el valor de 1, lo cual refleja pues el estatus de todo lo que está sucediendo en simulación. Por supuesto, acá vemos entonces cómo la variable del contador se transmite al regulador, pues y está regulando de acuerdo a esta presión. Si cuando tomamos otro impulso, pues vamos a incrementar la variable del contador. Estamos en este caso, pues estamos regulando a 2 bar, y vemos pues cómo entonces la lógica de PLC está controlando el sistema. Eh, bueno, esto es pues entonces lo que está disponible con el nuevo ladder. Digamos, es una extensión de la tecnología ladder que ya teníamos disponible en las otras versiones. Esto termina pues entonces con la presentación. Vamos a ir entonces al ciclo de preguntas. Eh, 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 a ver, mi colega Jorge tuvo que ausentarse, pues si hay preguntas pendientes en el chat las vamos a ir respondiendo.